I know I've gotta keep my pace. I realize you're gone the second I reveal my ace. I hold your hand, you know I will, baby, we'll win this fight. We'll dance along a starry sky, baby, this ain't no lie. We'll dance along a starry sky, baby, this ain't no lie. Soy Óscar Cabero, me conoce mucha gente como Chufli, sobre todo mis alumnos, y soy el fundador y director de Shuffle Showcase ahora mismo. Shuffle Showcase es una palabra conjunta que significa Shuffle, que es nuestro baile, y Showcase, que es escaparate. Junto a Oxy, que era uno de mis mejores amigos de la época, y de los que empezamos a bailar, teníamos muchas inquietudes de que, por ejemplo, en nuestra época nunca habíamos hecho ningún torneo, nunca habíamos tenido clases y conocíamos a bastante gente que se quería apuntar a clases y que se quería formar en la parte de Shuffle. Soy Óscar Esteban, aunque la mayoría de gente me conoce como Oxygen Shuffler o Oxy. Llevo 6 años bailando Shuffle desde 2011 y básicamente eso, estoy de colaborador en Shuffle Showcase como traductor, productor, subdirector. El Shuffle nació en la escena raver australiana, en movimientos sobre todo acid house, post segundo verano del amor, principios de los 90, y está asociado también a una cierta manera de pensar y de vestir. La gente al principio, en los inicios del Shuffle, bailaban con fat pants, que son pantalones muy anchos y con reflectantes, para que brillasen en la oscuridad y hacerse notar y tal, todo muy personalizado. A un nivel más técnico, el Shuffle nació siendo un simple paso, el T-Step. Se fue expandiendo de forma viral, la gente iba copiando lo que veía del otro, no había nada establecido, era un baile freeform, completamente improvisado. Y nació como simplemente un paso, pero fue cada vez complicándose más, la gente iba añadiendo movimientos de mímica, giros, deslizamientos. El Running Man, que acabó convirtiéndose en un básico también del baile y fue como ampliándose el repertorio, un poco como una construcción mente colmena casi, ¿no? Que todo el mundo va aportando pequeñas cosas que al final van pasando de una persona a otra y va creciendo. Todo empezó cuando Oxy y yo, que somos dos pioneros de aquí de Shuffle a nivel español, empezamos a conocer a gente a nivel internacional. Yo en aquel tiempo estaba editando vídeos de Shuffle, era buen editor, por lo tanto mucha gente que tenía nivel me abría y me decía: oye, ¿me puedes editar un vídeo? De ahí empezó a que yo empecé a coger contactos a nivel internacional, unas cuantas competiciones, quedé en buena posición, de ahí conseguí otros contactos de un poco más profesionales, más tirando para el ámbito competitivo. Entonces ahí es como el punto cero de Shuffle Showcase, ahí es cuando decimos: vale, hay un problema que es, nos queremos profesionalizar, hay otros bailes que son mejores, ¿qué hacemos por ello? Ahí es cuando Oxy y yo decimos: ¿por qué no montamos una cosa grande? Y hablando con muchos contactos, tanto de Argentina como Estados Unidos, México, Rusia, Japón, decimos: oye, ¿por qué no hacemos algo conjunto que sea una network a nivel mundial, que cada uno que haga sus proyectos aparte, pero que los juntamos todos en un mismo proyecto para que nos tomen en serio, más que nada, para que el baile suba, para que se vea más profesional? El único problema era que el presupuesto siempre sería cero, empezaríamos todo de nuevo y
que siempre lo haríamos entre nosotros, que no había ningún agente externo y que todo lo que se recaudase serviría para el Shuffle. Por lo tanto, es una de las principales cosas que hay que tener en cuenta, que es como que somos una asociación o una organización sin ánimo de lucro. Aquí es donde empezamos el proyecto de Shuffle Showcase. Aquí es donde se editaron y se editan básicamente los vídeos de Shuffle, hacemos Skype con diferente gente. Aquí es básicamente movemos todo por aquí. A partir de ahí, con Isaac, Junior, Sean, que eran los que primeros empezamos, entre Isaac y yo hicimos el logo de Shuffle Showcase, que creo que es una de las herramientas más importantes porque es lo que ve la gente de primera y queríamos que fuera algo que fuera muy directo. La imagen que tenía que dar Shuffle Showcase con el logo era de profesionalidad. Me llamo Junior, tengo 18 años y bueno, estoy de momento en un curso de cocina. Hace tiempo un amigo me dijo que me pasase por unas clases y fui con él y me apunté y fui despertando el interés por ello. Me llamo Sean, tengo 18 años y estoy en un curso de monitores y me dedico a bailar shuffle. El baile no me gustaba mucho al principio, pero bueno, le fui pillando el gusto y he seguido con ello. Yo siempre he preferido bailar solo o no sé, siempre me encierro en mi mundo, sea en grupo, sea yo solo, porque siempre me gusta escuchar la música, siempre me meto en mi mundo. Ahí en las clases pues es un sitio más cerrado en donde te puedes poner a tu rollo, que tienes al profesor ahí que te puede enseñar, o gente que está bailando ahí mismo en las clases te puede enseñar trucos y tú enseñas los tuyos. No sé, es más dinámico ahí. El estudio lo conseguimos por el año más o menos verano de 2014 y empezamos siendo solamente 7 personas. Las 7 personas que empezamos sabíamos un poco de Shuffle y éramos gente de la comunidad española. Y luego sí que se empezó a ir añadiendo gente que no conocíamos, que se informaba del taller, que lo miraba por la web y se iba apuntando poco a poco. Me llamo Leonel Salvador Mate Valderrama, tengo 17 años y estoy cursando mi último año de bachillerato social. Conocí a Shuffle Showcase cuando empecé a ir a las clases de la Teixonera porque conocí a Chuflis obviamente y me habló de su página. Venir a las clases me ha ayudado a entrenar más en serio. De momento no me lo tomo en plan profesional, pero lo aparto a ver en un futuro a ver si puedo dedicarme a ello. A raíz de juntarnos con la comunidad de electro de aquí, empezamos a estudiar un poco de metodización del baile, que es como coger los pasos, saber lo que son pasos básicos, saber lo que son conceptos y juntarlo todo en el tipo de baile. Eso hace de que tú puedas explicar un paso y que cada uno lo exprese de la forma que él mismo le conviene y que más le gusta. Por lo tanto, los estilos que surgen no son estilos similares, sino que cada uno se expresa de su forma de ser y cada uno tiene su estilo diferente. Conociendo la página de Shuffle Showcase lo veo de una manera más profesional porque Chuflis se lo toma como algo más profesional. O sea, antes simplemente lo veía como un hobby, pero si ves la página es más serio, o sea, intenta hacerte descubrir todo tipo de estilos y también ha empezado a hacer campeonatos y torneos, así que en ese punto se ha hecho más profesional. A la primera competición que hicieron me apunté, quedé cuarto y eso, estuvo bastante bien. Entonces quería más, quería quedar primero y bueno, estuve practicando mucho y fui a la siguiente competición y quedé primero en Shuffle. Lo primero que pensé cuando mencionó algo de un torneo es que no quería participar, pero Chuflis le gusta insistir en estas cosas y al final he participado en todos los torneos y exhibiciones que se han hecho. Sobre todo para incitar a un alumno que venga al torneo, lo que les explico es que yo, por ejemplo, en mi época no había estos torneos y que no se podía participar porque no había nadie que le hiciera. En algunas clases Chuflis se ha enfocado en hablar y bueno, practicar más el aspecto de
bailar, pero en torneos. Hacemos una dinámica especial, que es, por ejemplo, aquí detrás apagamos todas las luces, solamente ponemos los focos y lo que hacemos es que la gente, se acostumbre mentalmente ya a lo que viene a ser un torneo, a la estética que viene a ser que tú te estás expresando a ti mismo, pero tienes a otro en la otra banda que también se está expresando y que lo tienes que ganar. Y por lo tanto es como un lenguaje, es como un tira y afloja entre un bailarín y otro. Y ya que, por ejemplo, este es el primer torneo internacional que viene jurado de otro país y cosas así del mundo, sobre todo les estoy incitando a que participen, sobre todo para que se puedan expresar y puedan hacer cosas que, no sé, yo creo que siempre los alumnos van a mejorar al profe y espero que lo hagan en el próximo torneo. Hace 2 años, cuando empezó a hacer eventos de Shuffle Showcase, yo empecé a participar, fue en la primera competición y ahora pues a día de hoy jurado, pues la verdad es que para mí es algo que me encanta, porque poder valorar toda la gente que está empezando con este estilo de baile a mí me encanta. Quiero participar porque me gusta el ambiente que hay en las batallas y eso, y es divertido en realidad competir contra los otros y bueno, vas aprendiendo más cosas. Зовут меня Александр Иванов, никнейм мой Фини. Я танцую, потому что я получаю от этого огромное удовольствие, но теперь танцы стали моей жизнью, и я из России. Я подумал, что это очень здорово, это очень крутое мероприятие, потому что приглашение на мероприятие международного уровня я получаю впервые. Tengo ganas de participar en el torneo porque simplemente me gusta bailar y me da igual si gano o no, pero es pasárselo bien y estoy esperando a hacer unas par de batallas con gente con la que me emociona mucho al bailar y lo doy todo. No solamente se va a hacer este evento, sino que se va a hacer ahora próximamente uno en Argentina, luego se hará en México, en New York se hará otro, en California, en Rusia, en Japón, etc. Y no es que solamente sea un evento, es como el principio de muchos eventos que van a ser a nivel mundial que organizamos. Por lo tanto, es como la primera chispa que va a encender un gran fuego. Я думаю, что да, но есть сложный момент, что шафл честно говоря, не уровня, да, популярных стилей типа хип-хопа, дэнс-холла, в которых проводятся мировые батлы. И я надеюсь, что этот батл послужит тому, что этот стиль будут узнавать еще больше и больше, и мы выведем его на уровень других топовых направлений. La gente va a empezar a ver que esto ya es más profesional, es decir, esto ya no será un estilo de baile que se baila en las calles o que lo ponen en las redes sociales y se hace de moda. No, esto ya se verá un poco más profesional, más dedicado, yo creo que es algo que también se tiene que ver. El nivel más alto que me puedo encontrar en la competición son los que vienen al estudio porque son los que he bailado siempre y yo sé que tienen muy buen nivel. Vale, os comento, vamos a empezar con las preselecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que vais a salir 4 personas y os vais a poner en cada... Cada participante bailará de 45 segundos a 1 minuto. Entonces, los jueces evaluaremos del 0 al 10 cada participante. La suma de los jueces, las top 16 de las puntuaciones más altas, son los preseleccionados de la competición. Afronto el torneo con ganas de ver cosas nuevas, con ganas de ver a gente que se dedica al baile 100%, que le gusta bailar, que sea su pasión, porque yo creo que no hay nada mejor que compartir algo que te apasiona y para mí es el baile y espero pues ver gente que haga buenos bailes y que sobre todo estilo propio y cosas nuevas. La primera ronda de eliminatoria estaba bastante nervioso y no di mucho, o sea, hay muchos fallos, miré hacia abajo y no sentí mucho la música, pero después de esto estoy más relajado y con más ganas de competir. Vamos a dar comienzo a las batallas. El formato de las battles será 1 contra 1. Que salgan chicos de goma y rock. 2 rondas. Quiero hype, quiero que chilléis. ¡Va, habla todo! En ese momento el jurado tiene que decidir un ganador. ¡Va! DJ, ponme la música.
las rondas, yo al principio cuando ya vi que pasé me lo tomé con calma y cuando fueron llamando a la gente vi que me tocó contra amigos, o sea, con los que bailo en el estudio y bueno, me lo tomé como si fuese en plan un entrenamiento más con ellos y a divertirnos un rato, a bailar. Ganar este torneo significaría bastante porque me probaría a mí mismo de que puedo lograrlo y que puedo dar muchas cosas y subir mi autoestima en cuanto al baile. 3, 2, 1... En la primera ronda me he encontrado muchísimo nivel, o sea, y me esperaba muchísimo más en la semifinal. Junior contra León. Esta próxima batalla que tengo con Junior estoy bastante emocionado porque es un bailarín bastante completo y desde hace 2 años que voy al estudio y siempre he querido enfrentarme contra él y puede ser que pierda, puede ser que gane, pero yo creo que le voy a echar muchas ganas a esta batalla. Para mí el Leo tiene muy buen footwork, el bounce lo tiene muy bien y las otras rondas las ha ido pasando súper bien y bueno, está interesante la batalla, quiero ver qué pasa. Después de perder contra el Leo, me tocó hacer la batalla para ver si estaba el tercer puesto. Al final acabé ganando, pero bueno, tampoco me quedé muy a gusto, ¿sabes? Porque yo fui para quedar primero. Pero bueno, no pasa nada, así que ganó Leo, no pasa nada, y pasó a la final y bueno, me alegro por él y todo. Esta final que me viene contra Ro, voy a hacer lo mismo que he hecho en las otras, y es dejar mi mente en blanco para cuando empiece la música simplemente hacer lo que se me venga y no pensarlo mucho porque pensarlo de antemano pues te jode un poco y te trabas, pero hacerlo bien. ¿Estáis preparados para la final? Ahora que estoy en la final, muy nerviosa, muy cansada, pero lo voy a dar todo. En ese momento donde iban a nombrar el ganador de la competición, cierro los ojos y me espero lo mejor porque en todas las batallas no me espero nada y simplemente lo dejo ir y si gano,
genial y si pierdo para la próxima. Bueno, ahora se acaba de finalizar el evento, estoy muy contento por ello, ha ido muy bien, uno de mis alumnos ha quedado en primera posición. Ahora estamos en un momento un poco así difícil, os voy a explicar qué es un call-out. Un call-out es cuando algún grupo de la zona o algún movimiento de otro baile dice de batallar contra otro movimiento de ese baile. En este caso estamos con los de Electro y nosotros que seamos de Shuffle. Entrenamos juntos cada día, somos como una familia unida, o sea, compartimos salas de estudio y nos han tirado un call-out. Bueno, pienso que estará muy divertido porque siempre nos juntamos, siempre entrenamos entre todos. Ellos nos enseñan cosas, nosotros le enseñamos a ellos y bueno, somos todos como una familia y creo que estará muy bien. El shuffle no es solo lo que hemos visto estos últimos días. Estos solo son los primeros pasos de un largo camino que nos queda por recorrer. En Shuffle Showcase llevamos más de 3 años trabajando por y para la comunidad del shuffle. Hemos empezado a nivel local, con la gente del barrio. Ahora toca expandirlo a nivel global. Esto no ha hecho más que empezar. Y seguiremos poniendo nuestro granito de arena para hacer de este un baile mejor. Ahora solo queda que tú pongas el tuyo bailando.